Bienvenidos a este nuevo encuentro con A Viva Voz, con Patricia Fuertes, desde Sax Latino. Hola, soy Patricia Fuertes, soy magíster en fonoaudiología, entrenadora y rehabilitadora vocal y también cantante. Hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante que está referido a los cuidados de la voz y a la higiene vocal. Bueno, la higiene vocal básicamente está referida a todas aquellas conductas o acciones que nosotros seguimos para prevenir daños o alteraciones en la voz. Generarnos hábitos saludables de protección de la voz y tratando de eliminar aquellos hábitos que no son saludables para nuestra voz. Hay una gran variedad de conductas que nosotros realizamos que pueden generar un impacto negativo en nuestra voz o en la performance de todas las estructuras anatómicas que generan la voz. ¿Cuáles son las conductas que podemos llamar que se consideran malos hábitos de la voz? Gritar es una pésima conducta o un pésimo accionar respecto al cuidado de nuestra voz. Lo que hace es inflamar e irritar los pliegues vocales, trayendo como consecuencia alteraciones en la voz, en el funcionamiento, inclusive daños en la misma estructura de las cuerdas vocales. Hablar en espacios muy ruidosos, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos que competir con el ruido ambiente para poder hacernos escuchar, y ese es en ese momento que esforzamos la voz para poder superar ese ruido ambiente que muchas veces no vamos a poder lograr, y es ahí en donde generamos daño a la voz, daño a los pliegues vocales. El consumo de ciertos alimentos o ciertos elementos que se consideran irritantes y secantes laringios. Estos elementos lo que hacen es secar e irritar la mucosa laríngea, y eso hace más difícil que nuestros pliegues vocales puedan desempeñarse con la debida facilidad. Por ejemplo, comida muy condimentada, café, ají, bebidas alcohólicas o bebidas cafeinadas, como las gaseosas, por ejemplo. También tenemos que tener en cuenta ciertos medicamentos. Luego en algún video posterior vamos a comentar qué tipo de medicamentos no son muy convenientes para la voz, y en todo caso que tienen ciertas contraindicaciones para el entrenamiento de la voz. El fumar se considera un elemento nocivo y dañino por el humo, en tanto inflama e irrita los pliegues vocales. La hidratación inadecuada, sabemos que nuestro cuerpo necesita un mínimo de agua para poder funcionar adecuadamente. Nuestros pliegues vocales están revestidos de una mucosa y como tal requiere de un nivel de hidratación óptimo para poder desempeñarse de manera adecuada. Si nosotros no nos hidratamos adecuadamente, esta mucosa no va a poder desenvolverse de la mejor manera, y en consecuencia corremos el riesgo de sufrir algún tipo de alteración o algún tipo de problema a la hora de hablar. Los cambios bruscos de temperatura, cuando tomamos alimentos o bebidas muy calientes o muy fríos también. El estrés, ¿no? El estrés tiene un impacto muy fuerte en la voz. La falta de sueño también. La voz es energía, y en consecuencia cuando no tenemos la suficiente energía, llevar a la voz a jornadas excesivas en donde hablamos mucho o por mucho tiempo puede resultar al final siendo dañino. El hecho mismo de hablar o cantar por muchísimas horas sin dar un descanso o un reposo a la voz también constituye un hábito que no es un hábito beneficioso y puede generar algún tipo de alteración o patología a futuro. El hecho de que a veces hablamos realizamos ciertas jornadas de habla o de canto cuando estamos con procesos de resfrío muy fuertes, en donde ya hay un estado previo de inflamación laríngea, y que el hecho de hablar constantemente no va a hacer más que inflamar más, y puede ser un gatillador de otro tipo de problemas a futuro, como una laringitis crónica, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacemos ante todas estas acciones o hábitos? Bueno, lo primero, antes que nada, es identificar cuáles son estos hábitos y tratar de corregirlos, instaurar mejores hábitos. El hidratarnos adecuadamente, el evitar este tipo de alimentos o bebidas, el dormir lo suficiente, la cantidad de tiempo necesario para poder guardar la energía
necesaria, tener una buena alimentación, tener una rutina de ejercicios adecuada. En algún video voy a comentar respecto de cuál es este concepto que existe respecto del talento o del entrenamiento. ¿Qué es más importante, el talento o el entrenamiento? Hay mucho más para comentar sobre el tema de la salud y los cuidados de la voz. Lo voy a dejar para otros videos, ¿sí? Cualquier duda que tengan sobre el tema, por favor escríbanme, que gustosa voy a contestar a todas sus preguntas e inquietudes. Ya ustedes saben, al correo que está apareciendo aquí en pantalla. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Chao. Llegamos al final del programa, pero no se olviden, próximamente, a Viva Voz con Patricia Fuertes desde Sax Latino.